Hoy en Ecociudades nos hemos trasladado a Valencia, uno de los lugares considerados como los mejores para ir en bicicleta. El clima, la orografía y las distancias no demasiado largas hacen que esta sea una de las ciudades en las que más se utiliza este medio de transporte. Esto en parte es gracias a la acción de distintos colectivos que luchan porque se den y se respeten las condiciones necesarias para que vayamos seguros sobre nuestra bicicleta. Uno de estos colectivos es Valencia en Bici, que promueve sus valores con eventos tan curiosos como el que vamos a ver hoy. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vosotras evidentemente venís a participar a la Classic Ride. Sí, Contadnos un poco qué es esto de la Classic Ride. Pues nada, la Classic Ride es un paseo de bicicletas clásicas y es como damos un paseo por el centro, luego hacemos una parada en el Mercado de Colón, que justo este año es el centenario, y luego acabamos con un picnic en Campanar. Bueno, y con esta carrera, por llamarla de alguna forma, ¿qué objetivo perseguís o qué queréis reivindicar? bueno, pues de alguna forma reivindicamos el uso de la bicicleta como medio de transporte en las ciudades, cosa que se ha estado utilizando de toda la vida, desde siglos pasados, y que en los últimos años se perdió y que de alguna forma ahora se vuelve a reivindicar por la necesidad de transporte y de cambio de movilidad, y bueno, que hay un montón de gente que desde sus abuelos y gente tiene bicicletas antiguas y de alguna forma pues también nos disfrazamos de aquella época y pues eso, un poco reivindicar el uso de la bicicleta y sacar a relucir todas nuestras viejas joyas y bueno, y divertirnos también disfrazándonos, y un día lúdico para grandes y para todas las edades. A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Geray, Martín, ¿es la primera vez que venís a participar a esta carrera? Sí. ¿Y qué os está pareciendo el ambiente? Pues nada, en principio bien, está un poco flojete, pero vamos, me imagino que llegará más gente. ¿Usted, como padre, se preocupará porque su hijo vaya en bicicleta de forma segura? Sí, por supuesto. Además, él está haciendo, nosotros somos de Yecla, un pueblo de Murcia, y él corre, él está federado en la región de Murcia, corre en ciclismo de carretera desde los 7 años, de 6 años, o sea que él sabe lo que es la bici. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Puedo ser feliz. Estamos en el Mercado de Colón, donde los participantes van a obtener la oportunidad de degustar ahora una deliciosa horchata valenciana. Nosotros, al igual que ellos, hacemos un alto en el camino, pero volvemos al final del recorrido. Me gustas porque eres diferente. Nos encontramos en el barrio del Carmen, donde está situado el Aula de la Bici, una escuela en la que imparten cursos para montar en bicicleta a personas de todas las edades. Además, también se imparten cursos de formación y normalización de este medio de transporte. Vamos ahora a ver dónde surgió toda esta iniciativa. Nos encontramos en el Aula de la Bici y estamos aquí con Fernando Mafé. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tipo de clases impartís aquí?
Bueno, aquí como tal, en este espacio, digamos, es el espacio donde nos reunimos, donde tomamos las decisiones y donde planeamos las estrategias para luego hacer las clases fuera, porque nuestro trabajo realmente está en la calle, es fuera. Entonces, fuera hacemos clases de enseñar a ir en bici a personas adultas y jóvenes o niños que no saben ir en bici desde cero, cursos de circulación para enseñar a la gente a ir segura en la bici por la ciudad, cursos de recuperación de habilidades, gente que hace tiempo que no coge la bici y quiere tomar un poco contacto otra vez, pues, y luego hacemos actividades en centros educativos, colegios o instituciones. ¿Con qué objetivo surgió, esta iniciativa? Bueno, pues somos una serie de gente con inquietudes sobre la movilidad, ¿no? Pensamos que el modelo de ciudad basado en los coches no tiene futuro, entonces pensamos que la bici es una buena herramienta de cambio hacia ciudades más sostenibles, más limpias, más ecológicas, y la bici juega un papel, como digo, fundamental. Entonces, por eso decidimos, primero, a promover la bici, por una parte, pero por otra también inculcar valores de responsabilidad, ¿no? Porque vemos que hay conflicto entre peatones y ciclistas, conductores y ciclistas, entonces es como creamos una escuela de la bici para, en realidad, darle a la gente herramientas para que tomen la responsabilidad de lo que están haciendo, ¿no? Primera, para que sepan circular, o que aprendan desde el punto más básico hasta luego, poco a poco, ir desarrollando habilidades y de alguna manera tener ciclistas mejor concienciados, más responsables y que sepan circular mejor. ¿Cree que Valencia es una ciudad que está preparada para las bicicletas? Yo creo que poco a poco cada vez está más preparada, ¿no? Sobre todo, para mí el cambio más importante está en la mentalidad, ¿no? ¿Qué cree que se podría mejorar? Bueno, se puede mejorar primero, de alguna manera, que la administración empiece a hacer esto que estamos haciendo nosotros de manera voluntaria como asociación, a hacerlo de una manera más profesionalizada. Es decir, aquí estamos y llamamos a la puerta de la administración, en este caso los ayuntamientos, para que, digamos, iniciativas como la nuestra, pues se realicen, pero de una manera más regular, porque claro, nosotros somos una asociación modesta y tenemos el alcance que tenemos, que es muy limitado, ¿no? Pero una institución que tiene más, digamos, más poder, sobre todo poder económico, pues puede implantar campañas de este tipo de una forma más amplia, ¿no? Y hace falta realmente. Y yo creo que faltan campañas y falta sensibilización sobre este tema. ¿Surge como una iniciativa, aparte de reivindicativa, como una forma de trabajo también? Bueno, en realidad de esto nunca hemos llegado a vivir, porque esto no da para ello. Podría serlo. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Esperamos vernos en algún curso. Muchas gracias a vosotras. Muchas son las actividades que se llevan a cabo en Valencia para fomentar el uso de la bicicleta. Mientras tanto, yo me quedo aquí para montar en bicicleta. A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba als teus llavis. Buenos días. Seguimos en Valencia, esta vez desde el Parque de Carbesera, uno de los lugares preferidos de los valencianos para venir o montar en bicicleta. Algunos de ellas defendían sus intereses en forma tan activa como Carlos, un bloquero que va en todas partes con bicicleta. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresivo. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos, ¿tú estuviste algún tiempo colaborando con Valencia en bici? Estuve un par de años colaborando con ellos
La primera vez que me acerqué fue con algo relativo a... Me ofrecí a ayudarles con las redes sociales y claro, me vi envuelto en el activismo del colectivo, me gustó mucho y yo era un ciclista habitual y al final me quedé allí. Sí. ¿Y crees que Valencia se hace todo lo posible para fomentar el uso de la bicicleta? Valencia es una ciudad que tiene mucho potencial para ir en bici, sí que es verdad que podrían hacerse muchas cosas, entre ellas algo de normativa, pero yo digo que la bicicleta no necesita mucho fomento, no tanto fomento como que se den las condiciones necesarias para que la gente de forma natural opte por coger la bicicleta. En este caso es reducir el número de vehículos en circulación y la velocidad de esos vehículos. ¿Y crees que falta por mejorar en Valencia? Bueno, en Valencia se pueden hacer algunas infraestructuras que se necesitan, fundamentalmente en grandes avenidas, en vías rápidas, y por lo demás pienso que ya es una cuestión de un poco de normativa, de decir que el ciclista tiene derecho a ir por el centro de la calzada, que el ciclista tiene la prioridad en según qué situaciones. Tú usas la bicicleta diariamente, pero en España la gente la usa menos que en otros países, como tú has dicho, por ejemplo en Bélgica. ¿Por qué crees que eso es? Pues realmente yo no conozco, no puedo hablar tampoco en representación del territorio, no conozco cómo se usa la bicicleta aquí ni cómo se utiliza en otros países, pero al fin y al cabo, por lo que he leído y por lo poco que entiendo, es una cuestión más cultural, de ver la bicicleta como un medio de transporte que es cómodo, que es rápido y que es seguro. Y ya para acabar, ¿qué mensaje tú gustaría transmitir a aquellos que prefieren el coche a la bicicleta? Yo lo que les diría es que tienen que probarlo, tienen que moverse durante una semana con la bicicleta para después de ello hablar con conocimiento de causa, porque hace demasiado frío, hace demasiado calor, llega sudado, todo eso son mitos, no es verdad. Sí. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos, ha sido un placer. Nosotros de momento nos quedamos por aquí aprovechando el buen tiempo para darnos un paseo en bicicleta. ¿Te apuntas? Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble máquina. Hola Bruno, ¿qué tal? Bien. Y me han dicho que tú utilizas la bicicleta, ¿es verdad? Sí, es verdad. ¿Y desde cuándo tú utilizas la bicicleta? Desde los 8 años. ¿Y cuántos años tienes ahora? Bueno, utilizar la bicicleta lo utilizo acompañado desde los 3 años. Ah, vale. Solo desde los 8. Y ahora tengo 10 años. Vale, vale. ¿Y por qué te gusta la bicicleta? Porque es divertido ir en ella, estás en el aire libre y, en fin, está bien y si no hay mucha gente que te pita ni eso, te lo pasas muy bien. En tu opinión, ¿es seguro por niños pequeños de ir en bicicleta? Bueno, yo vivo un poco a las afueras de Valencia y hay tráfico, quizá no tanto como en Valencia, y es seguro para un niño ir en bicicleta. La bicicleta realmente es un medio de desplazamiento seguro, lo que pasa es que lo vuelve inseguro el abuso de los coches y la velocidad de los coches. Entonces hace falta un proceso de acompañamiento del niño. Primero, desde pequeñito lo acompañas y llega un momento que sí, puede ir solo. Mi hijo tiene 10 años, va solo al colegio desde los 8, tenemos un poquito de carril bici y a veces tiene que hacer cruces y esos cruces pues ha aprendido a hacerlos con cuidado. Retomamos nuestro paseo de bicis clásicas por Valencia, pero esta vez desde el último punto por donde nuestros participantes pasarán en esta vuelta al más puro estilo retro. En este parque van a pasar muchísimas cosas, pero todo ello acompañado del ritmo del swing.
ahora que estamos ya en el punto final, por donde en unos momentos pasan a los corredores, ¿puedes explicarnos un poco lo que va a pasar? Sí, pues estamos aquí esperando justo a que acabe, somos el punto final de la ruta, estamos esperando a que lleguen todos los ciclistas desde Torres de Serrano, creo recordar, y estamos preparados aquí con música ya en marcha para amenizar, digamos, este final de ruta con un poco de baile. ¿Y algún evento que vaya a haber? Sí, aparte vamos a hacer la Escuela Espíritu San Luis, de la que formo parte. Llevamos 4 ediciones, creo que esta es la 4ª, amenizando el final de ruta con baile, y después del baile va a haber una entrega de premios donde se van a premiar a los ciclistas desde las mejores bicis restauradas hasta los mejores atuendos de época. Y después de eso justo seguiremos un poquito más con el baile y además habrá un pequeño picnic para el que quiera, es gratuito, te sientas donde puedas con unas mantas y comes tranquilamente al ritmo de la música. Mejor conjunto de indumentaria y bicicleta. Bueno, pues estamos con uno de los ganadores de la carrera. En este caso, él ha ganado el premio al mejor conjunto con vestuario y bicicleta. Muy buenas. Buenas ¿Podría tardes. decirnos de qué estilo va? Pues voy del año 1910, el primer ganador del Tour de Francia. ¿Y la bicicleta de dónde la ha conseguido? Esta bicicleta estuve buscándola bastante tiempo en internet, al final me apareció, este modelo estaba en un museo y la adquirí allí, sí, en París. ¿Y para conservarla es muy difícil? ¿Hay talleres donde se encuentren las piezas? La verdad es que es complicado porque son piezas únicas y entonces en caso de rotura no hay posibilidad de reemplazarla, hay que fabricarla manualmente. Bueno, como sabe, uno de los objetivos de esta carrera es fomentar el transporte en bicicleta en Valencia. ¿Usted por qué cree que es importante que se utilice ese transporte? Bueno, en Valencia tenemos un clima predispuesto a salir en bicicleta y a disfrutar de ella. Entonces lo veo conveniente, sí. ¿Y cómo invitaría a la gente a que asistiera a próximos eventos de este tipo? Bueno, creo que es una oportunidad de disfrutar de un día espectacular como nos sale aquí y bueno, que se animen todo el mundo, que lo pasamos muy bien. La experiencia que ha sido para usted la Classic Ride hoy. Es bastante divertida. Nosotros pues hacemos reconstrucción de bicicletas clásicas y construcción personalizada, aparte de alquiler. Entonces pues también queríamos pues participar. ¿Este tipo de eventos beneficia el negocio de las bicicletas? Bueno, yo creo que todo el tipo de eventos benefician el negocio de las bicicletas. Lo que pasa es que hay que fomentar bastante pues, el uso de la bicicleta en Valencia, porque al ser todo plano, Valencia tiene bastante potencial para las bicicletas, aparte que tiene un muy bueno carril bici. Como hemos podido comprobar, Valencia es una ciudad comprometida con el medio ambiente y la movilidad sostenible. Desde eventos muy divertidos como estos, hasta clases e incluso talleres donde tener tu bici a punto. Pero sobre todo, gente dispuesta a defender un transporte tan saludable. Hoy en Ecociudades le damos el aprobado a Valencia. Nos vemos en el siguiente programa, donde nos trasladaremos hasta Vitoria. Un saludo.